Ave María Purísima. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en este templo, en este retiro, y comienzo con esta primera reflexión sobre el misterio del mal. Voy a comenzar con una lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, desde el versículo 3. Dice: es verdad que algunos de ellos no le respondieron, pero hará su infidelidad que Dios no sea fiel, ni pensarlo. Se comprobará que Dios es fidelidad, mientras que el hombre siempre defrauda. Como dice la Escritura: será probado que tus palabras son verdaderas y saldrás vencedor si te quieren juzgar. Pero si nuestra maldad demuestra que Dios es justo, se podría preguntar: ¿no es Dios injusto al castigarnos? De ninguna manera, pues si no, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero tal vez replicarán: si la mentira mía hace resaltar la verdad de Dios, aumentando así su gloria, ¿cómo me tratarán de pecador? Muy bien, entonces hagamos el mal para que venga el bien. Algunos calumniadores dicen que esa es nuestra enseñanza, pero tendrán que responder de tales palabras. ¿Tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura: no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua urden engaños. Sus labios esconden veneno de serpiente, y su boca está llena de maldiciones y amargura. Corren a donde pueden derramar sangre, detrás de ellos dejan ruina y miseria. No conocen el camino de la paz. El temor de Dios es lo que menos recuerdan. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley. Que todos, pues, se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Porque en base a la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro: nos hace conscientes del pecado. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos reordena y hace justos sin hablar de la ley, pero ya lo daban a entender la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él, que es justo, nos hace justos y santos por la fe propia de Jesús. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo es muy puntual en introducirnos de esta manera a esta reflexión, pues yo no escogí la palabra.
Pero hay algo que debemos tener muy claro, y es que el misterio del mal es que no conoceremos su origen y su razón en esta vida. Y por eso la misma palabra dice, no escudriñes en los misterios de Dios. Jesús le dice a Santo Tomás, dichoso el que cree sin ver. Porque antes le dice, porque me ves, crees. Es importante para nosotros el entender que Dios no quiere que estemos buscando las razones de su existencia y de su voluntad. Porque es escudriñar en esto lo que nos hace soberbios, lo que nos lleva al pecado original, al amor propio, lo que nos edifica en la inteligencia humana. Y precisamente a esos que debemos morir. Y no es que la inteligencia humana es mala, y no es que nosotros seamos malos, pero es que, como dice San Pablo, es que tenemos una mancha en nosotros, que no es nosotros, pero está en nosotros, y nos inclina al mal. Luego agrega, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, y todos podemos testificar sobre esto. Y esa fuerza no la podemos explicar. El origen de esa fuerza tampoco la entendemos. Y por eso ese misterio del mal debe ser para nosotros un silencio santo que llevamos en el corazón como una herida santa, la herida del pecado, la herida del mal, la herida de la muerte. Ustedes saben que los niños llegan en un momento de su edad que empiezan a preguntar todo. Dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué de todo lo que ven y piensan? Pero usted nunca escuchará a un niño diciendo, ¿y por qué nací para morirme? Es muy escaso que un niño llegue a preguntar eso. Lo sabrán, pero no es lo más común. ¿Por qué razón? Porque instintivamente, en el momento en que nosotros tenemos conciencia de la muerte, lo guardamos como el más grande secreto. Es una herida que llevamos, la más grande de todas, la herida de la muerte. Usted puede tener heridas de que lo abusaron cuando niño, heridas de que vivió la guerra cuando niño y vivió cosas espantosas, o quién sabe cuántas heridas puede tener, pero ninguna de esas tiene la dimensión de la herida de la muerte. Es la más profunda, la más grave, la más trascendental, la que más nos marca. Es un secreto que llevamos. Si usted llama a sus amigos y les dice, ¿por qué no nos reunimos a tomar café y hablar de nuestra muerte? Le aseguro que no llega ninguno, ¿no? Esa invitación no la atienden, no les interesa. Y cuando se habla de eso, se habla de funerales, no hay mucho interés, hay una forma de escaparse de eso, una forma de evitarlo. ¿Por qué? Porque es lo que más duele, pero eso no lo admitimos, ni lo entendemos, ni lo queremos tener muy claro al frente nuestro. Tenemos toda clase de prioridades y preocupaciones, pero las más radicales de todas son aquellas que están profundamente ocultas en nuestro ser. La muerte es ella, la más grande. ¿Por qué? Miren que la causa del pecado original más grande es la muerte. ¿Y por qué llega la muerte al hombre? Muy sencillo. El demonio le propone a Eva que será como Dios si come de esa fruta. Y ella se interesa en diosificarse. Y por eso come algo que le da la muerte. Porque no es posible diosificarse. Solo hay un Dios. Y aquí viene la respuesta a esa inquietud. En la conversación de Moisés con Dios desde la zarza ardiente, cuando Dios le revela su nombre, Él le dice, mi nombre es Yahvé, yo soy. Eso es lo que quiere decir Yahvé, yo soy. Y agrega,
el único que es. Entonces, debemos tener muy claro nosotros que si Dios es yo soy y es el único que es, eso quiere decir hay un solo yo soy. Eso quiere decir yo no soy. Pero el pecado original, Satanás le dijo a Eva, tú eres. Si comes esa fruta, tú serás. O sea, le robó la gracia, le robó a Dios, le robó la vida. Porque al ella creer que ella era, entra la muerte. Porque ¿cómo puede ser ella si no es? Y entonces al creer que ella sola, por sí misma, puede existir, pues no es posible y entra la muerte, la sombra de la muerte. Entonces, ustedes pueden observar que todas las filosofías de este mundo, todas las ideologías de este mundo, el hinduismo, budismo, taoísmo, todas estas filosofías de Oriente, todas son la realización personal, todas, o sea, el pecado original. Y son filosofías preciosas. Usted lee los cantos del Mahabharata y de los Vedas en el hinduismo y queda fascinado, pero son filosofías humanas que no tienen origen divino, y la inteligencia humana es fascinante, seductora, pero no es de origen divino, y por eso la palabra dice que Dios se burla de la inteligencia humana, porque está limitada. ¿Y dónde está limitada? La inteligencia humana llega hasta un nirvana, hasta un estado de gracia, de gloria del ser humano que no trasciende al mundo espiritual y a la vida eterna. Entonces, ahí está la muerte. No hay vida en esto. No termina en la vida, termina en la muerte. Entonces, el misterio del mal es precisamente la desobediencia. Es el misterio del mal, la desobediencia. Siempre la gente se pregunta, pero ¿cómo puedo ser mejor yo? ¿Cómo puedo santificarme? Parece que nadie puede ser santo. Y claro, si nosotros observamos esto desde nuestra inteligencia humana, no podremos nunca concebir la santidad. Jamás podremos concebir la perfección, porque nuestra mente, nuestro intelecto es imperfecto. Nosotros en los instintos, los sentidos y la razón somos simples mortales, imperfectos, limitados. Por eso, en una oportunidad estaba en un retiro para jóvenes en Portugal, y en uno de los descansos entre charlas, uno de los jóvenes me dijo, ¿por qué Dios es invisible? Y yo pensé, no le voy a responder la respuesta fácil. Hasta el teólogo más brillante le diría, porque sí, ¿no? Porque esa sería la respuesta inteligente. Pero yo dije, no se la voy a dar. Le dije, le respondo cuando regresemos del descanso. Y en vez de irme al descanso, me fui al Santísimo y allá estuve media hora. No pasó nada, no oí nada, no sentí nada. Y ya cuando salía del oratorio, en el corazón, con una claridad contundente, Jesús me puso, yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible, y por eso tienes que ser perfecto para que me puedas ver. Y claro, yo salí donde los jóvenes estaban todos en silencio esperando la respuesta, porque era un gran desafío. Cuando les di la respuesta, el silencio fue más grande todavía. Pero fue un silencio con mucha alegría, porque sabíamos que nos había contestado el Señor. Nadie puede dar una respuesta así. Y quedamos en paz. Quedamos muy en paz y dándonos cuenta del camino que nos espera, la batalla que tenemos y el desafío que hay de alcanzar esa realidad espiritual de la perfección que solo se logra con Jesucristo. Porque no hay forma de alcanzar esa perfección si no nos unimos a la cruz, al Señor.
Él es el que nos completa. La palabra redención quiere decir completarse. Porque ¿qué es redención? Redención es sacarnos de la muerte del pecado. Esa es la redención. ¿De qué nos redimió el Señor? Del pecado. Des en cuenta la astucia de la masonería en la iglesia. Hace muchos años atrás, la masonería alemana y holandesa infiltró los seminarios y muchas áreas de formación sacerdotal en la iglesia. Y uno de los venenos más grandes que trajo Satanás a través de ellos fue: Adán y Eva no existieron, no eran dos personas como lo dice el Génesis. Y muchos sacerdotes predican eso. No existió Adán y Eva. Es metafórico, es una forma de explicar el principio. Son los judíos inventándose cosas para catequizar a su pueblo. Pero resulta que miren la astucia del demonio con eso. Si Adán y Eva no existieron, entonces no existió el pecado original. Si el pecado original no existió, tampoco existe Jesús, porque Jesús vino a redimirnos del pecado. Entonces, eso quiere decir, ¿cuál Jesús? Si no hay redención, si no hay el pecado, ¿qué viene a hacer el Señor? No existe Jesús. Entonces mucha gente cree que es solo sobre Adán y Eva. No, lo que pasa es que eso es a tumbar a Jesús. Va a mostrar que todo lo de Jesús es falso, que Él no existió, que Él no se encarnó, que no hubo pecado y por lo tanto no hay Jesús. Esta es la astucia del demonio y muchos caen en eso. Usted escuchará sacerdotes convencidos de que Adán y Eva no existieron. Pero al mismo tiempo usted lee en las Escrituras San Pablo diciendo: por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, el Adán de la tierra, y por un hombre llegó la vida, el Adán del cielo, Jesucristo. Y San Pablo lo testifica como un hombre, una persona, no una idea, no algo metafórico, sino una realidad. Jesús mismo menciona a los primeros padres también como seres reales y está expuesto en muchas formas en los evangelios. Así de que entendemos que ese misterio del mal que está permanentemente infiltrado en el bien tiene una explicación solamente, y es el pecado original. Cuando Dios le advirtió a Adán y Eva que no comieran de ese árbol, les estaba advirtiendo que ellos no podían consumir ese conocimiento, porque entonces consumirían la desobediencia y la muerte. Cuando nosotros caímos, obviamente que se entiende que ya habían caído los ángeles, porque esa serpiente que tienta a Eva ya no era un ángel bueno, era un ángel caído. Así que cayeron primero ellos. Y entendemos que la creación de las criaturas pasa por la prueba del amor de Dios. Pasaron los ángeles, una tercera parte no alcanzó, cayeron. Luego pasamos nosotros y todavía estamos en la prueba hasta el regreso de Jesús. Como en la creación de Dios no existe el tiempo nuestro, porque la creación de Él está en la eternidad y todo está creado ya. El libro del Apocalipsis enseña con claridad lo que es el estado eterno, el plan de Dios en la eternidad, desde la eternidad. Por eso la exégesis del Apocalipsis toma una gracia tan grande que solo la Iglesia Católica la tiene, que es llevar acontecimientos del Apocalipsis al tiempo presente. Algo casi imposible, pero se hace en una forma en que se presenta como liturgia prácticamente, porque son parte de las lecturas
de la liturgia, en todas las estaciones litúrgicas. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo le habla a su pueblo, litúrgicamente. Por eso se dice que la liturgia tiene origen divino, la llaman divina liturgia. Entonces, cuando hablamos de Adviento, cuando hablamos de Cuaresma, cuando hablamos de tiempo ordinario, estamos hablando de un tiempo místico, no de un tiempo humano. Estamos hablando de un estado divino, que es el pueblo de Dios en la iglesia peregrinando y recogiendo almas para Dios dentro de una milicia, dentro de un orden militar de Dios. Y esas estaciones litúrgicas son las que fortalecen y forman al pueblo de Dios. Por eso no podemos tomar muy ligeramente la Cuaresma o el Adviento o el tiempo ordinario. No, porque son estados militares. Nosotros militamos con esas estaciones. Ahorita en la Pascua entendemos que estos días de la Pascua tienen un sentido particular porque pasamos primero por la pasión del Señor y pasamos por su resurrección. Ahorita la preparación de Pentecostés es demasiado importante para nosotros, porque en esta estación en que estamos de la Pascua podemos darnos cuenta que Jesús estuvo resucitado entre los apóstoles por 40 días. Y los apóstoles no tenían aún, durante esa Pascua, no tenían la fortaleza para ir a contarle a nadie que Jesús había resucitado. Desen cuenta lo grande que es el milagro de la resurrección. Y los apóstoles con ese milagro al frente de ellos y todavía no tenían fuerza. Para que se den cuenta lo trascendental que es el Espíritu Santo. Una vez que reciben el Espíritu Santo, llega la fuerza. No tienen miedo, se van. Y a todos los que ellos temían, ahora les temían a los apóstoles, que eran los judíos que mataron al Señor. Pero aquí podemos darnos cuenta del camino del mal, el misterio del mal. Judas Iscariote fue parte de los apóstoles por 3 años. Y en la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar, curiosamente, ninguno sabía cuál era el traidor. Entonces, desen cuenta que Jesús sabía quién era, pero todo el tiempo, pero ninguno de ellos sabía. O sea, Judas no era un obvio apóstol malo, no era obvio. Y era ladrón, era traidor, pero había algo particular en eso, y es que el Espíritu Santo que Jesús les soplaba a ellos cuando los enviaba y cuando hacían todo lo que tenían que hacer, actuaba igual en el malo que en el bueno. Por eso mucha gente a veces se pregunta, ¿pero por qué en esas sectas cristianas a veces pasan cosas raras como milagros y sanaciones? Y la respuesta es que el Espíritu es fiel. Por eso Jesús, cuando le preguntaron los apóstoles sobre esos que estaban por allá en su nombre predicando y sanando, Él dijo, déjenlos, porque si no están contra nosotros, están con nosotros. Pero no dijo, pero son de los nuestros. Eso no lo dijo. Sí, por eso debemos entender que el Espíritu Santo se mueve libremente entre la humanidad. Hay mucha gente santa que no conoce a Dios como lo conocemos nosotros, pero es santa, es buena. ¿Y por qué? Porque tienen un amor puro, verdadero, que es el Espíritu Santo en ellos, y no lo han recibido como nosotros, en forma sacramental, porque nosotros tenemos una misión, somos escogidos, y se nos da el Espíritu Santo en una forma extraordinaria para llevar ese mensaje que se nos ha confiado, que es Jesucristo, las buenas nuevas. Y hay que tener claro en este conocimiento del misterio del mal, tener claro una cosa: nosotros somos mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio.
Pero desen cuenta el misterio del mal en la iglesia. Ustedes se dan cuenta que hoy es muy popular encontrar predicadores católicos, hasta curas, hasta obispos a veces, que no predican las buenas nuevas, sino el terror religioso, que están enfocados es en el fin del mundo, en el castigo, en la destrucción, en todo esto, y son mensajeros de las malas noticias. Y a mucha gente les gusta eso, porque es como una morbosidad. Gente que es pesimista, terrorista, y le encanta la sangre, la destrucción, el fin, todo que es, cuándo se va a acabar. Están curiosos. A mí me preguntan siempre por dónde paso. Y el Señor no te ha mostrado el fin, y cuándo viene el gran castigo, y cómo se va a acabar esto. Es como, se les nota en su rostro cuando están ansiosos de esto. Hay algo que no está bien en ellos, porque precisamente el Espíritu Santo en nosotros, como gracia que se nos ha sido dada, nos lleva a compartir la esperanza, no el terror. ¿Qué importa cuándo va a terminar el mundo? Si sabemos que va a terminar. Es como decir, ay, usted se va a morir. La respuesta mía, ¿cuál es? ¿Usted también? ¿Sí? ¿Usted también se va a morir? O sea, ¿cuál es la noticia de que yo me voy a morir? Usted también se va a morir. Esas no son noticias. O sea que nosotros no nos enfocamos en esas noticias. Nos enfocamos en las buenas nuevas del Evangelio, que son la salvación eterna. Esas son las buenas nuevas. No tiene nada que ver con este mundo, sino con la vida que viene. Nosotros no hemos nacido todavía. Y esto suena muy raro, porque desen cuenta la dificultad que tenía Nicodemos con el lenguaje de Jesús. Un hombre bueno, súper estructurado, conocedor de la teología de los judíos y de todos los profetas y la ley. Sin embargo, no entendía el lenguaje del Señor. Y esto es lo que pasa con mucha gente en la iglesia hoy, que no entienden el mundo espiritual. Entonces, su vida tiene religión, pero no tiene espíritu. Entonces están más enfocados en cosas extraordinarias, naturales, como el fin del mundo. Enfocados en cosas naturales como el fin del mundo, porque el fin del mundo es algo natural, es el mundo presente que lo vemos destruirse, pero esto no es nada que ver con las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio es nuestra redención, la vida eterna, el que vamos a nacer al mundo espiritual. No hemos nacido todavía. No es fácil aceptar esto, de que no hemos nacido todavía. Usted le dice a un niño que todavía no tiene mucho uso de razón y le dice, todavía no has nacido. ¿Usted cree que le va a entender? Va a decir, ¿qué? No le va a entender. Pero, y aún, si usted le dice a muchos adultos por ahí que no están maduros en el espíritu de la fe, y les dice, tú sabes que no has nacido, y te van a mirar un poco raro, ¿no? Porque no van a entender ese lenguaje. Pero la verdad es que no hemos nacido todavía. Y aquí es donde está la gracia santificante de la palabra revelada en el Evangelio, que es la promesa de vida eterna. Además, el camino, la verdad. Esto que es la enseñanza de Jesucristo de cómo alcanzar nuestra perfección, nuestra santidad, cómo alcanzarla, para que podamos entrar al santuario de Dios al final de esta vida. Hay algo
muy importante en este misterio del mal, y es: vivimos en el destierro. Este es el mundo caído. Esa es otra cosa que la gente no entiende. Porque miren todo esto, miren esta creación tan extraordinaria, el sol, todo brilla por acá, y si es de noche la ciencia nos ha dado luz artificial y tenemos luz. Pero lo que sucede es esto, que es lo que es difícil de trascender, lo que es difícil de aceptar como cierto, y es cuando el alma sale de este cuerpo, ya no lo alumbra ni el sol, ni las estrellas, ni estos bombillos. Ya no lo alumbra nada de eso. Nada que da luz en el mundo material le dará luz al alma. ¿Y dónde queda? En las total tinieblas del mundo caído donde estamos. Si usted se acuerda bien de las lecturas del Génesis del principio, se dice que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso. Arrojados. ¿Y a dónde los arrojaron? Pues dense cuenta que se fueron a la oscuridad. San Juan Evangelista narra que en el libro del Apocalipsis, que escuchó una voz que decía: ¡ay de la tierra y del mar! Porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Ahí hay otro pasaje del misterio del mal bien increíble. El demonio está acá. Y ustedes se dan cuenta en el libro de Job, al principio la introducción de ese libro nos enseña mucho, porque dice: Dios se reúne con sus hijos, y entre ellos, entre sus hijos, ¿verdad?, llega Satanás. Y Dios le pregunta: ¿dónde has estado? Y él le dice: paseándome por la tierra. Y le dijo: ¿no has visto a mi hijo Job? Y ahí le da a Satanás una acusación terrible a Job, porque lo acusa de que es un consentido de Dios y que si Dios le quita todo ese consentimiento, Job se va a rebelar y ya no va a ser el hijo bueno. Y por eso Dios le da permiso al diablo para ir y probarlo al máximo. Pero lo que entendemos en esto del mal es que este es el territorio del mal. Pero pónganse a pensar, tantas cosas buenas que vivimos, como la creación misma, porque Dios todo lo hizo bueno, como nosotros mismos como criaturas de Dios, los animales, todo es parte de la creación. Sin embargo, es un territorio caído. En el libro del Apocalipsis, y también Jesús, cuando habla del fin, nos muestra que todo esto será destruido. Todo. Esta tierra que vemos, esta creación que será destruida. Las estrellas, todo el cielo se caerá. Todo se caerá. ¿Y qué sucede después de eso? Desciende la nueva Jerusalén del cielo. Nuevos cielos, nueva tierra, que baja como una novia engalanada, así la describe San Juan. ¿Por qué? Porque ese es el paraíso perdido, el paraíso que perdimos, lo rescatamos. ¿Pero cuándo? En el juicio final, cuando regresa Jesús. Entonces, nosotros al salir de este cuerpo, el alma entra en la oscuridad total, tinieblas totales. Por eso la Iglesia nos enseña que la prueba más grande nuestra es el momento de la muerte. Por eso se nos dan dos patronos de la muerte: San Miguel Arcángel y San José. San José, porque el testimonio es claro de la Iglesia, que es el único que ha muerto en brazos de María y Jesús. ¿Quién más ha muerto así? Él. Y por eso es un patrono de la muerte. Y San Miguel, porque es el arcángel encargado de llevar las almas a Dios. Miren el misterio de lo que es el tiempo humano y el tiempo divino o espiritual, y también lo que es el eterno presente de Dios y el presente humano, que está limitado con el tiempo. Entonces nosotros encontramos que cuando el alma sale del cuerpo y se encuentra en las tinieblas,
tiene la batalla más grande porque como estamos en las tinieblas, están habitadas por las tinieblas, que son el mal. Y llegan todas las tinieblas a tentarnos, a decirnos que no la hicimos, que no vamos para ningún lado, que quién sabe cuántas cosas harán. Hasta el santo más grande vive eso, porque todos salimos al mundo espiritual. Entonces, dependiendo de cuánto ascendimos durante esta vida, así terminaremos donde logramos ascender. O si descendimos, terminaremos hasta donde descendimos. Es el resultado de nuestra vida, porque no hay sino dos posibilidades en esta vida: o estamos ascendiendo o estamos descendiendo. Y el final de esta vida es que alcanzamos tanto como nos hayamos elevado o descendemos tanto como hayamos descendido. La experiencia mística que yo tuve en mi encuentro con Dios fue en pecado mortal de 33 años. Algo espantoso, que yo me gasto mi vida hoy por el mundo hablando con la gente de Dios, la gente de la iglesia, advirtiendo lo importante que es entender que nuestra vida aquí es corta y que la vida apenas sí comienza cuando termina esta. Que este es el primer paso, pero estamos en un vientre, en gestación. Estamos en gestación, no hemos nacido. Y por eso tenemos que cuidar de esta alma como la madre cuida a un bebé en el vientre. Así, alimentarla bien, fortalecerla, cuidarla. Y el alma solo se cuida con el amor de Dios, es lo único que la alimenta. Entonces, ¿cuál es el alimento del alma? Nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia. Ese es el alimento del alma. Mucha gente anda por ahí buscando toda clase de talleres y cursos y esto. Y todo eso es bueno, pero al final es mucho más sencillo de lo que usted cree. La santidad se consigue con su propio corazón, cuando usted decide ser bueno. Esa es la santidad. La santidad es ser bueno en todo, ser bueno en todo. En lo que piensa, en lo que siente, en lo que desea, en sus intenciones, en sus acciones, en sus deseos. En todo eso, ser bueno. Y claro, pues es una batalla diaria, permanente. Usted se levanta a convertirse todos los días. ¿Y qué hace? ¿Qué quiere decir la palabra convertir? La palabra convertir quiere decir moverse del mal hacia el bien, si es que se está convirtiendo en bueno, porque hay gente que se convierte en mala y todo lo bueno lo llevan al mal. Pero como estamos hablando del pueblo de Dios que somos nosotros, buscamos la conversión del corazón hacia el bien, pero tenemos que hacerlo todos los días. Al despertar, abrir los ojos, de pronto usted abre los ojos y está en un pensamiento malo, en ese mismo momento. Y en ese mismo momento lo tiene que convertir, tiene que cambiarlo por uno bueno y renunciar a ese pensamiento. Y todo el día nos pasamos en esto, renunciando a las cosas malas permanentemente. Es como si estuviésemos nadando en un mar del bien y el mal y estamos sacando algas que están dañadas y buscando el agua limpia, buscando por dónde nadar hacia la luz, hacia el bien. Y es constante. Un buen nadador no se agota, sino que tiene siempre la esperanza de llegar. Va nadando con esa seguridad. Cuando el nadador es perezoso, cuando el nadador es cómodo, se agota, porque está cansado, porque dice: ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Y esto es lo que sucede con Jesús cuando está en el huerto de los olivos, en su oración que comienza su pasión. Lo que le dice a los apóstoles obviamente están tristes y confundidos porque es una noche muy misteriosa. Sin embargo, Jesús regresa 3 veces donde ellos, y las primeras 2 fue para decirles: no se duerman,
o serán puestos en tentación. No son capaces de darme siquiera una hora, pero lo que el Señor estaba enseñando allí es precisamente ese navegar despiertos hacia Él, haciéndole compañía a la gracia, al amor, a Dios durante este destierro. Porque este destierro no es para descansar. Por eso se llama destierro. Este destierro es para trabajar. Aquí es donde tenemos la oportunidad de trabajar. Y miren que Jesús fue muy claro con eso. Cuando Él hablaba de Juan Bautista, le decía a los discípulos de Él, Juan fue el profeta más grande nacido de hombre que hubo y que habrá. Pero el más pequeño del cielo es más grande que Él. Esta es una catequesis increíble. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Nos está mostrando todos los niveles que hay. Y no es porque en el cielo haya gente superior a los demás, no. Es porque hay niveles. Hay niveles en el cielo. Si no, no hubiese dicho que el más pequeño del cielo es más grande que Juan. O sea que si hay uno más pequeño, hay uno más grande. Sí, ustedes saben que todos los testimonios que hay de apariciones de San Francisco de Asís, por ejemplo, viene siempre rodeado de serafines. Por eso lo llaman el Padre Seráfico. ¿Sí? Y otros santos se han manifestado y vienen con coros de ángeles determinados, donde están, a los que pertenecen, a donde llegaron. Y esto es lo que sucede con nuestro crecimiento espiritual. Pero la lucha más grande que tenemos nosotros es aceptar el mundo espiritual como nuestra realidad permanente. Esa es la lucha más grande, porque el demonio quiere que usted tenga como su realidad permanente el mundo temporal, lo cual es una contradicción, pero es lo que él hace. Él es el espíritu de la muerte. ¿Y cómo hace él para alimentar el espíritu de la muerte? Haciéndolo a usted enamorarse de lo temporal, que es mortal. La palabra temporal lo dice todo, quiere decir que termina, o sea, muere. Si usted se prende de lo temporal, se prende de la muerte. Si usted se prende de este mundo, se prende de algo que se va a acabar. Por lo tanto, se prendió de la muerte. Y esa es la enseñanza clara: no nos prendamos de las cosas temporales. Y esto nos incluye a nosotros mismos, no podemos prendernos a nosotros mismos. Des en cuenta las conversaciones del profeta Elías con Eliseo, su aprendiz. Cuando ya Dios llamó a Elías y Eliseo lo seguía porque sabía que Elías se le iba a ir, y tienen estas conversaciones tan curiosas entre los dos, porque son conversaciones que solo profetas pueden tener. El uno sabía que se iba a ir, el otro que se iba a quedar, y todo esto es algo que es totalmente sobrenatural, no es un diálogo natural. Cualquiera que escuche ese diálogo diría: estos se enloquecieron, ¿no? Estos están locos. Pero no, ellos sabían lo que estaban hablando. Pero lo que sucede es que si nosotros tenemos clara la realidad del mundo espiritual como nuestra única realidad, ya vamos bien. Ya estamos caminando por la luz. Ya estamos caminando recto con Dios. Porque eso es lo que debemos tener claro. Usted tiene que inmortalizar su vida, inmortalizar sus sentimientos, inmortalizar sus pensamientos, inmortalizar todo lo suyo. Inmortalice sus zapatos, para que todo lo que usted hace en este mundo lo haga con un sentido eterno y no con un sentido temporal, porque eso le da a usted un alcance necesario para tener amor, paciencia, compasión, tolerancia. Cuando usted entiende la vida eterna, tiene paciencia, porque sabe que esto es una escuela y hay que aprender amando. Es la escuela del amor de Dios, y para eso ya se termina el afán, se termina la angustia, la ansiedad, el qué será, todo eso termina. Ya no es acerca del futuro, ya la preocupación no es qué será de mí, en qué irá a terminar todo esto, qué será lo que me va a llegar. Eso desaparece,
porque eso es mortal, eso es temporal, eso es limitado, eso es angustiante, eso es esclavizante, eso es absurdo, eso no es espiritual. Pero cuando yo entro en el sentido eterno de la vida, se acaban esas angustias del ¿qué será? ¿Qué será? Será. Ya no es eso. Ya es ¿quién soy yo hoy con relación a Dios y a mi prójimo? ¿Quién soy yo? Y esto es importante hacerlo con claridad, estarse revisando, estar mirando con claridad en qué ando, en qué voy, qué estoy haciendo con mi vida. Porque tenemos que estar constantemente en eso. Ustedes leen en el Evangelio las conversaciones de Jesús con los apóstoles y se da cuenta que constantemente los está chequeando. Constantemente está llamándole la atención. ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Todo es lo que Jesús les dice. Y muchas veces les lee el pensamiento y les dice lo que estaban pensando. Y les continúa hablando a los pensamientos que tenían. Especialmente lo hace mucho con los fariseos. Pero hoy usted puede hacer un examen de conciencia en este mismo instante y darse cuenta de algo. Si usted muriese en este mismo instante, piense su alma cómo quedaría. Porque si usted es sincero y se mira con cuidado adentro de usted, va a descubrir su alma en qué anda. ¿Cómo se mira su alma? Usted se queda en silencio, se mira hacia adentro y se da cuenta quién vive ahí. ¿Quién vive ahí? Una persona toda preocupada, una persona toda confundida, una persona llena de deseos frustrados, una persona llena de resentimientos y grandes heridas, una persona así, así, así. O una persona con esperanza, consciente de sus limitaciones y su miseria humana, pero confiando en Dios. Y dependiendo de quién es usted interiormente, esa es la naturaleza presente de su alma. Si usted muere en este momento, eso es lo que queda de usted. Por eso se habla de tantas almas que están confundidas y desesperadas cuando salen de este cuerpo, porque lo que queda de ellas es eso que estaba allá adentro, que era la inseguridad, los apegos, sobre todo eso. Hay muchas almas flotando por acá, apegadas a seres humanos, a cosas materiales, a vicios. Mire, yo he visto, participado, y seguramente algunos de ustedes lo han hecho, de exorcismos. Y a veces aparecen demonios, sobre todo demonios, seres humanos demonizados, que aparecen en una persona que está posesa o que tiene algún problema espiritual. Y muchos de ellos piden un cigarrillo o piden alcohol para tomar. Tienen esos apegos al vicio, ¿sí? Y el vicio les quedó. Por eso uno tiene que tener tanto cuidado de asegurarse que tiene que dejar los vicios. Todos esos son apegos peligrosísimos. Hay muchos vicios, muchas conductas que tenemos que cortar en vida, porque si no quedan con nosotros. Y nadie se puede imaginar, la impureza sexual es una de ellas. La impureza sexual es uno de los vicios más espantosos que hay, que no permite que las almas se eleven, quedan pegadas al mundo material, a las personas, pegadas a los seres humanos, ¿no? Porque están enamorados de la carne y esclavos, desesperados por la carne. Y todo esto hay que superarlo. Entonces, el trabajar permanentemente para enfocarnos en la vida eterna, en el mundo espiritual, es la meta más importante. El trabajar, el limpiar nuestro interior y asegurarnos que dentro de nosotros habite un alma tierna, un alma amable, un alma compasiva, un alma caritativa y paciente, que habite dentro de nosotros un alma buena, porque ese es el alma que va a salir de su cuerpo.
Y tiene que cuidarla, tiene que convertirla, tiene que limpiarla, tiene que hacer de ella un templo del Espíritu Santo. Es demasiado importante tener eso claro, para que nuestra vida tenga sentido en Dios, para que tengamos sentido eterno de la vida. Porque es muy fácil, mire, la religión nos puede engañar. Mucha gente va a muchos retiros y los retiros son muy estructurados y muy educativos porque tienen mucha información teológica y religiosa y les enseñan muchas cosas. Pero cuando termina toda esa catequesis y todos esos talleres y todas esas enseñanzas, ¿qué se llevaron? A ver, porque si no se llevaron conversión, si no se llevaron un cambio interior lo suficientemente radical, de nada sirvió toda esa catequesis. De nada. Entonces no se trata de aprender tanto, se trata de cambiar mucho, de eso se trata. Porque podemos enriquecer el intelecto, yo me puedo volver el teólogo más increíble, un experto en ciencias religiosas y quién sabe qué, pero ¿de qué me sirve si no tengo mi vida interior en el amor de Dios? Si no soy bueno, si no tengo esa conversión, de nada me sirve saber tanto. Ustedes encuentran muchos sacerdotes así, religiosos, monjas, laicos comprometidos, que son súper estructurados, súper inteligentes, sin amor, sin una conversión verdadera, llenos de soberbia, de orgullo, de vanidad, de pretensión, nada de amor. Esos no le pueden llevar almas a Dios porque nadie se va a enamorar de ellos. A nadie le va a interesar lo que ellos llevan, por mucho que sea de Dios lo que hablan, pero eso no conquista corazones. Eso no pasa de la palabra, no llega al corazón. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y la razón es para que el demonio no se robe todo lo que aquí escuchamos, porque él es un experto en robarse eso. Y les voy a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 2, desde el versículo 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos. Y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado, y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Palabra de Dios. Hay algo que nosotros debemos aprender de estos pasajes de Jesús sanando a los enfermos, y es lo que Él les dice: tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más o cosas peores te pasarán. ¿Qué es lo que hace el Señor ahí? Confirma que el pecado es consecuencia que nuestras enfermedades son consecuencia del pecado.
Hay excepciones. ¿Ustedes se acuerdan del ciego que preguntaban por qué era ciego? Si era por los pecados de sus padres y él dijo de ninguno. Es ciego porque Dios se glorifica en él. O sea que él nació ciego para que Jesús le diera la vista y glorificara a Dios en medio de esas multitudes durante su vida pública. Esas son excepciones. Pero el pecado nos trae consecuencias y por eso el sacramento de la confesión es un don tan maravilloso, porque es Jesús perdonándonos, pero enviándonos diciendo: vete y no peques más, o cosas peores te pasarán. Y esto lo debemos tener claro. A veces nos asombramos: ¿y por qué me pasó esto? Y se nos olvida: es que estoy en pecado, es que traicioné a Dios, es que el diablo me hizo esto porque sabe que yo estoy mal, que estoy en desobediencia. Y es un peligro. Cuando yo pretendo ser hijo de Dios y estoy obediente por 10 años y de pronto me da por cambiar de camino y me vuelvo desobediente, esos 10 años de obediencia no valen nada. Nada. Eso no es un crédito que llevo. Yo tengo que ser obediente siempre, porque el pasado no me cubre el futuro, para nada. Por eso, una persona que vivió en pecado toda la vida y se arrepintió al final, tiene la posibilidad de salvarse. Pero una persona que vivió en gracia toda la vida y al final pecó, tiene el gran peligro de condenarse, porque todo lo bueno que hizo no le vale nada en el momento en que decidió cambiar a Dios por sus cosas, por el mundo, por una criatura humana. Sobre todo cuando cambiamos a Dios por criaturas humanas, porque eso es un grave pecado de idolatría, cuando una persona humana se vuelve más importante que Dios. Ese es un intercambio aterrador. Y por eso tenemos que tener cuidado con las acciones del pecado. El pecado trae consecuencias graves y el diablo comienza a hacer estragos en nuestra vida. Amén.